Adolfo López Mateos se cree que nació en Atizapán de Zaragoza el 26 de mayo de 1909. Fue un abogado y político mexicano que se desempeñó como presidente de México del 1 de diciembre de 1958 al 30 de noviembre de 1964. Aunque poco se sabe con certeza de sus orígenes, fue hijo de Elena Mateos y nació entre 1908 y 1910. La versión oficial que él mismo difundió y actualmente es la más desacreditada indica que nació en Atizapán de Zaragoza el 26 de mayo de 1910 y que su padre fue Mariano Gerardo López, quien oficialmente murió en 1915, pero los registros indican que habría muerto en 1904. López Mateos fue el menor de los 5 hijos. Mariano José, 1900, Elena de los Ángeles, 1901, Rafael Fernando, 1904 y Esperanza, 1907. Los primeros fueron hijos de su esposo, Mariano Gerardo López Sánchez, con quien se había casado en 1899. El doctor Mariano Gerardo López era cirujano dentista tlatelenguense. Elena Mateos Vega trabajaba como profesora, era amante de la ópera y poetisa, autora incluso de un libro de poemas titulado Corazón de Cristal. Elena Mateos descendía de una familia de liberales del siglo XIX, entre los que destacan el abuelo del futuro presidente, el magistrado y luchador liberal José Perfecto Mateos Lozada, el periodista Francisco Zarco, el escritor Juana Mateos y el liberal Ignacio Ramírez. Asimismo, la familia Mateos tiene parentesco con el cinefotógrafo y director de fotografía mexicano Gabriel Figueroa, quien fue primo hermano de Adolfo. Fue bibliotecario, orador, amante del boxeo y practicante asiduo de la caminata en su juventud. Durante la campaña presidencial de José Vasconcelos, el futuro presidente López Mateos puso a las órdenes del candidato sus cualidades oratorias. Comenzó a incursionar en la política. Se recibió de abogado en 1934 por la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue profesor y director entre 1944 y 1946. del lugar donde efectuó su secundaria y el bachillerato, el Instituto Científico y Literario Autónomo. Ocupó el puesto de secretario del Trabajo en la administración de Adolfo Ruiz Cortines, ejerciéndose como tal de 1952 a 1957, fecha en la que se le designa candidato presidencial por el Partido Revolucionario Institucional. Triunfó en las elecciones sobre el candidato panista Luis H. Álvarez López Mateos, al ser elegido gobernante de México en 1958. Se convirtió en el segundo presidente nacido en el siglo XX y en el segundo en llegar a la presidencia a los 49 años de edad. Durante su administración se crearon el ISSSTE y el Museo Nacional de Antropología. También se nacionalizó la industria eléctrica. Su gobierno se caracterizó por una política de equilibrio entre las fuerzas conservadoras y las progresistas. Durante su gobierno, el dirigente campesino Rubén Jaramillo fue asesinado por el ejército. A pesar de estos, entre otros episodios de represión, López Mateos gozó una gran popularidad. En 1946, cuando Miguel Alemán Valdés asumió la presidencia de la República, Isidro Fabela fue elegido senador por el Estado de México y López Mateos quedó como suplente. Al ser nombrado Fabela representante mexicano en el Tribunal Internacional de La Haya, López Mateos ocupó su lugar en la Cámara Alta y lo ostentó hasta 1952. Fungió como coordinador de la campaña electoral de Adolfo Ruiz Cortines para la presidencia de la República, por lo que al triunfar, Ruiz Cortines le comisionó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Para el 17 de noviembre de 1957, el Partido Revolucionario Institucional postuló a López Mateos como candidato a la presidencia de la República. Con 6.767.754 votos a favor, Adolfo López Mateos se convirtió en el nuevo presidente de México. La ceremonia de entrega y recepción de la banda presidencial se efectuó en el Palacio de Bellas Artes, el 1 de diciembre de 1958. También, el 27 de septiembre de 1960, escribió una carta durante el acto de la nacionalización de la industria eléctrica, que decía: "Les devuelvo la energía eléctrica, que es la exclusiva propiedad de la nación". Tiempo después de haber dejado la presidencia, López Mateos fue invitado por el presidente Gustavo Díaz Ordaz para presidir el comité organizador de los 19 Juegos Olímpicos en la Ciudad de México. Renunció al cargo ya que en 1965 le sobrevino un ataque cerebral. Sus médicos de cabecera habían atribuido los intensos dolores a un caso agudo de migraña.
corrigieron el diagnóstico, se trataba de un aneurisma cerebral. Pidieron la presencia de su maestro, el doctor neurocirujano James Leonard Poppen, de la High Clinic en Boston, quien operó a López Mateos en el Sanatorio de Santa Fe de la Ciudad de México el 26 de noviembre de 1965. López Mateos tenía 7 aneurismas cerebrales. La inmovilización de su cuerpo avanzó con rapidez. Pronto perdió el habla a causa de una taqueotomía y llegó a ser necesario el uso de aparatos ortopédicos. Durante 2 años vivió en estado vegetativo, por muerte cerebral, recibiendo asistencia mecánica de tipo ventilatorio. Murió a las 4:30 del lunes 22 de septiembre de 1969 en la Ciudad de México. Fue sepultado en el Panteón Jardín de la Ciudad de México. Años después, el presidente Carlos Salinas de Gortari mandó a exhumar sus restos para que fuesen depositados en un monumento erigido en su honor en Atizapán de Zaragoza, Estado de México.